Sabéis que tenemos el punto o la zona más llana, más alta, la cúspide, el punto vasogobernador 20, ¿sí? Y después la parte más interna, más yin, que es vasoconcepción 1, ¿vale? Sabéis que en esos puntos, como hemos visto otras veces, se une una línea central, una línea imaginaria, una línea conocida como línea central, línea Taiji, etc. Vale. Acordaos que cuando anulamos la parte de arriba o la parte de abajo, la persona estaba más débil. ¿Os acordáis de eso? Sí. ¿Sí? Vale. Esto a veces, porque a veces hacemos aplicaciones y tal, a lo mejor a la hora de... Déjame tu brazo. Por ejemplo, si yo intento aquí y no puedo, y a la hora mejor de hacer un derribo, si coloco la pierna aquí en medio, ahí sí que lo debilito y lo bajo porque le estoy interrumpiendo la pierna, puede ser un ejemplo, ¿sí? Puedo hacerlo arriba y golpearlo, como hemos hecho otras veces, pero ya estoy colocándole o la pierna o ya estoy colocando la mano. Entonces, a veces estas cosas que son curiosas o que son tonterías o que la gente se toma un poquito a cachondeo, por lo que sea, funciona. Ya está, no tenemos que dar a veces muchas vueltas. Como he dicho antes, el Kyuso está no solamente para enseñarnos cómo la parte vulnerable de la otra persona, sino también para protegernos. Por ejemplo, aquí hay un casco. Vente. Vente. No, vente. No pasa nada, hombre. Vente. Está estudiando, no puede... No, un casco. No, ahí que no te voy a golpear con el casco. No, pasa el peor. Cógeme aquí, vamos a cambiar la muñeca. Mirad, simple control, ¿sí? Ahora le deja aquí y dirá, yo no lo hago así porque tú lo haces mal y no sé qué, y lo hago de otra forma y ya está. Vale, vale, fuerza. Cuando yo ponía el pie aquí, que anulo esa línea, es cuando lo debilito y baja, ¿vale? Pero ya pierdo yo equilibrio también, ¿no? Esto es un ejercicio, no... Es muy difícil que yo haga así, a no sé, o que suelte una mano, se la ponga por arriba y ya no estoy haciendo la palanca con las dos manos. Ya pierdo eficacia. Vale. Repito. Me cuesta. Vale. ¿Suelta? Vale. Hay una cosa a nivel cotidiano que son los pequeños detalles. El Kyuso nos enseña a ser muy observadores. No solamente a la persona, sino cómo viste, por el tema de los colores, que hoy no lo vamos a dar, pero el trabajo de los colores, que se trabaja en el segundo nivel, esto entraría más en la parte del principio de Qigong, también en la parte de Feng Shui, porque los colores son importantes, ¿eh? Pero bueno, hay gente, estas cosas se pueden extrapolar a cosas prácticas de la vida. Ven, por favor, ven. Ponte el casco, por favor. No pasa nada. ¿Tienes seguro el casco? Okay. Ahora sí que parece un tío, por favor. Vaso gobernador número 20 y vasoconcepción número 1. Sí. Se lo pone y todo, de verdad, ¿eh? No me llega. Mira que le he dicho, dale un casco que le quepa. Se lo he dicho. No tiene uno más grande. Que sepas que es un mira que la pequeña que está aprobado y es a prueba de golpe, porque se trata de pegarle al tío, quitarle el casco sin hacer daño al casco. Pero que haga daño al tío. Anda, qué bien. Que si quieres te lo enseño. Pero le has quitado Página 8 del libro. ¿Le has quitado las chinchetas del casco? Venga, póntelo, vamos, seguimos. Vale, mira. Pónselo. Vale, ahora me coge otra vez. Vamos a hacer la prueba. Sí. Cógeme. Ahí, muy bien. Y aquí hacemos lo mismo. Repetimos, quítate el casco. Gracias. Vale, vamos a hacer la prueba. Aguanta, resiste. A ver si hago un sonido o otra cosa, o pongo la pie y ya cambio. Vale, ponte el casco. Ahí. Vamos a hacerlo todo seguido. Sí, claro. Rápido que me enfrío. Lo que quiero decir que le estoy anulando el punto de arriba. Ese canal central ya pierde conexión. Es decir, una persona que vaya con casco, una persona que vaya con gorra, yo si voy con casco, si voy con gorra, esta línea central se desconecta un poquito. Entonces soy un poquito más vulnerable. La idea es que si tengo que hacer algo, tengo que tener en cuenta,
nunca sabemos lo que nos puede pasar, pero si en un momento dado tengo que hacer algo y vemos que esa persona que tenemos enfrente tiene gorra o tiene un casco, tiene tal, esto es un elemento más a nuestro favor si sabemos usarlo, es simplemente eso. También, si yo me voy a enfrentar a alguien y tengo una gorra o tengo tal, también puedo tenerlo en cuenta y esa gorra, si me la puedo quitar, me la quito, o ese casco me la puedo quitar, me la quito. ¿Sí? Una gorra de playa, un sombrero. Sí. ¿Está debilitando a esa persona? ¿Es lo que quiere decir? Sí, esa línea se ve un poquito más debilitada. Acción que yo le haga. Un poquito. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente, y yo soy uno de ellos, no siempre, pero sí me pasa a veces que cuando está nublado me duele la cabeza o estoy mareado. Es decir, las nubes, esa conexión que yo tengo a nivel energético, las nubes hacen de barrera. El viento, esos cambios, también interrumpen mi taiji, mi línea central. ¿Sí? Mis zapatillas, de alguna manera, pueden también, no por el punto vaso concepción 1, sino por el riñón 1, puede también afectar a mi toma de tierra y mi polaridad a la hora de andar o de estar. Entonces esas cosas son detallitos que, bueno, que suman, y ya está. Simplemente el que eso nos hace que seamos un poquito más observadores. Hablo de las dos formas. Si tengo Kibadachi, tierra. Si tengo Shikodachi, madera. Si tengo Kosadachi, agua. ¿Sí? Tenemos Yan y Yan. Sí. Neutra, Yin y Yin. O sea que si yo hago esta que es agua, Sí, y yo le presiono hacia abajo, más potente todavía. Y si encima, claro, lo que pasa, si encima en vez de ir hacia abajo, lo haces hacia afuera, hacia el lado, más, porque la dirección de la energía es hacia afuera. con este, Sí. hacia afuera, pero no es este que es madera hacia afuera. Sí, pero ese es hacia atrás, hacia los lados. Es así. Ese es hacia los lados. Ahora después lo vemos, hacemos una prueba. Cuando estás pegando vas hacia adelante, entonces Claro. es avanzada la posición. Claro. Este más que hacia afuera Ahí, es hacia por allí atrás. lo pedían Perdón, antes. hacia atrás. Sí, mira. Sí, de hecho cuando vamos a tirar a Mira. alguien, No, vamos a tirar a ¿a alguien, fuerza? te metes aquí para hacer la... Mira, está haciendo eso. Ahora hago, mira, Kibadachi, Kibadachi. Ahora, Shikodachi. Hacia atrás. Hay una técnica, las que salen los 48 movimientos de Bubishi, la primera, la que dice 100 kilos, no sé qué, y sale en esta, simula esta postura. Es una interpretación, no es, pero no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Y ahora si quiero hacer aquí, así, hacia adelante, no puedo. Si la hago cruzada, no puedo. Si la hago hacia abajo, no puedo. Si la hago en Shikodachi, Ni siquiera golpeando. Tú estás golpeando y mi punto de acción es hacia adelante, mi pie y mi rodilla tienen que estar hacia donde voy a golpear. Eso, si ahí abro está. el pie y quiero golpear allá, la energía se disipa. Exactamente. Pero tiene la misma... Claro, exactamente. no Porque puedo tapar. claro, tus pies miran ahí. Entonces tengo que intentar, aunque no quiera meter la cabeza para girar, que no lo enfoque al deporte, sino hacia adelante. Porque la conexión muscular... Sí, todo, las cadenas musculares. Todo. Estos movimientos que siempre hacemos de yin yang, la biomecánica y la Sí. acción corporal tiene- Esto deben me de surge estar. ahora una pregunta, porque normalmente el Kung Fu, ¿no? El chino, Sí. es que golpes hacia adelante. Sí. Como empieza así. En magos tú haces una acción hacia adelante. Sí. Es decir, que También está enfocado a la parte deportiva. Coge una A ver, botella de- estas son las visiones de las cuando posiciones de cogemos- karate. Perdona, cuando cogemos la fórmula deportiva que se expresa en el deporte, hay un pacto entre caballeros. En la espalda no puedo pegar. Pero si estoy en la calle necesito tener mi espalda cubierta. Voy a hacer la misma guardia, ¿ves? La espalda ya está más cubierta. Yo llegar ahí me cuesta más. En cuanto viene alguien y se pone de lado, digo, vale, ya tengo aquí. De aquí para hacer un tackle no llevarme la suelo, 0,1. Por eso cuando hacemos una arte marcial enfocado al chino, a Kung Fu, en este caso Wing Chun, hombro con hombro, con el que voy a pelear. Aunque mi guardia sea adelantada, me da igual, pero nunca así. Así es una transición, porque voy a ir para atrás, voy a ir para tal, pero no voy a atacar.
El de la postura y el sonido. No hemos tocado el 6, que es el del ciclo de 24 horas, no hemos tocado el 8, que es el del color, y no hemos tocado el 10, que es el de las emociones. Pero bueno, no da tiempo a todo, entonces, para que veáis un poquito. No hace falta repetir. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar con los 5 principios. Así nos da tiempo y voy metiendo, con esta misma técnica, voy metiendo un poco de cada principio. Entonces, en el principio 11, ¿qué tenemos? La mano elemental. En el principio 12, la órbita microcósmica. En el principio 13, cuadrantes. En el principio 14, el flujo direccional. Y en el principio 15, que es el último, área elemental. Entonces ahí hemos intentado explicar un poco cada cosa. Vale. En el tema de la mano elemental, 2 minutos, pero no te vayas. En el tema de la mano elemental, mirad, mi mano, si lo miro de la parte de los meridianos, tengo 4 meridianos fuego y tengo 2 meridianos metales, según asociados con los elementos, ¿vale? Eso es correcto, pero cuando yo lo miro de una parte ya un poquito más, no de acupuntura, sino sobre el Qigong, tenemos que la mano, cada dedo pertenece a un elemento que no tiene que ver con los canales de energía que hemos estado viendo. Entonces tengo el pulgar, que es tierra, tengo el dedo índice, que es madera, tengo el dedo corazón, que es fuego, tengo el dedo anular, que es metal, y tengo el dedo meñique, que es agua. Que es agua, ¿vale? Repito, tierra, madera, fuego, metal y agua. Pero esto realmente es en las puntas de los dedos, es decir, en la zona donde están los puntos TIN, donde empiezan y terminan los meridianos. Según se va alejando del dedo y va hacia la base, va perdiendo eficacia, hasta que desaparece. ¿Sí? Ya empezamos con los meridianos. Pero las 3 falanges, podríamos hablar de ese elemento. Lo que pasa es que se va perdiendo según va yendo hacia la mano. El máximo elemento lo cogemos en los puntos TIN, en la zona, en las puntas de los dedos. La mano elemental se puede usar de una parte pasiva, es decir, trabajo con una mano, una activación de la mano elemental y con la otra golpeo, o se puede hacer de una manera activa, es decir, la misma mano que golpea usa una especie de mudra que conecta un elemento y golpeo con esa misma mano. Es la parte yin y la parte yang. A nivel general, y digo a nivel general porque hay gente que es diestra, zurda, etc., la mano izquierda suele ser más receptora, más de recibir, de acumular, y la mano derecha es más de emitir, de proyectar. ¿Sí? Esto ya tiene matices porque hay personas que solo tienen al revés. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso, a nivel general. Bien, cuando yo uno el dedo pulgar, es decir, la tierra, con cualquier punta de cada dedo, estoy trabajando ese elemento. Si lo junto con madera, se potencia, acumulo madera, acumulo fuego, acumulo metal y acumulo agua. Esto, igual que en otros principios, también puedo mezclar y trabajar varios a la vez. ¿Sí? 1, 2, etc. Y después, con la mano que emite, puedo trabajar de cierta manera según la posición de mi dedo. Es decir, yo puedo golpear con la zona esta del canto, con el shuto, puedo golpear agua si lo coloco en la base del agua, puedo golpear con metal si lo coloco en la parte metal, es decir, esta parte se convierte en ese elemento, puedo golpear en el dedo corazón si es fuego, si es tierra lo coloco entre el dedo metal y fuego, y después madera. Es decir, mi mano se convierte en ese elemento. Es decir, proyecto ese elemento, sea la parte yang. La parte yin sería que yo quiero golpear madera, junto con madera, boom, golpeo. Sin necesidad de la mano pasiva, la mano activa, junto metal aquí, pum, y golpeo madera. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en metal, intestino grueso, metal. Madera metal corta madera, o madera penetra la tierra, estómago 5. ¿Sí? Por ejemplo, son ejemplos diversos, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo una prueba con la técnica esa que le gusta a Ernesto. Ven, por favor. La de los dedos, ¿eh? Seguimos con la parte de fuego, ¿sí? Mirad, a fuerza un poquito, ¿vale? Me cuesta un poco. Agua, apaga, fuego, ¿sí? Vale.
cansamos. Exactamente lo mismo. Fuego, sumo fuego. Voy sumando fuego, 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 fuego. Tengo agua porque estoy activando con el agarre de agua, ¿vale? Y así. Y ahora, ponte... Ahí, vale. Fuego ni agua. Junto los 5 dedos. Cuando yo junto los 5 dedos, el pulgar, lo estoy haciendo muy suave porque sé que ya va a tocar con los dedos, ¿vale? Entonces, cuando yo toco con el dedo pulgar con los 5 dedos, estoy trabajando los 5 elementos a la vez, ¿sí? Vale, esto puede ser como mudra, en Tai Chi se trabajan las formas, en karate también tienen sus ataques, con las puntas de los dedos, o con la zona de aquí, con la zona, con las diferentes zonas de la mano, ¿sí? Pero cuando yo trabajo con esto, estoy trabajando los 5 elementos, ¿sí? Eso en algunos ejercicios de Qigong se ven movimientos cerrando de esta forma, pero el dedo Ting, o sea, la punta del dedo pulgar tiene que tocar con los 5 dedos y no tiene que estar apretando, simplemente de forma natural, ¿sí? Y ya está, vale. Entonces, El pico pollo que se llama. Sí, 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 muy parecido. Entonces, vale, cógeme, ahí, vale, a fuerza, a fuerza, a fuerza. Bueno, ahí más o menos puedo. ¿La otra mano? ¿Cómo con la otra mano? Con las dos manos. Ah, ¿Con las dos? sí, sí. ¿Ahí? Sí. Ahí me cuesta. Aquí ya me cuesta más. Ahora cierro 5 elementos. Ya es mucho más fácil. Recojo los 5 elementos en las puntas de los dedos y me da mayor estado energético para poder hacer el movimiento. Es decir, otra vez, pero con una mano solo, para que lo vean. Coge fuerte, me cuesta, cierro, giro. Si tienes que coger con las dos manos, coges con las dos manos, ¿eh? Ahí ya, para probarlo. No, para girar simplemente. Sí, sí, sí. Gira, gira, gira. Ahí. Pero que tome contacto, que no se te vaya ninguno. Tome contacto. Ahí los 5. Ahí.